¿Sabías que a partir de 1022 se comenzó a pactar la paz y las treguas en el Pirineo de Hispania? ¿Te imaginas cómo eran los caminos y los pueblos a comienzos de la Edad Media? Nadie nos ha contado nunca que, en un lugar del Pirineo, por primera vez en Europa, se decidió imponer la paz para vivir y poder ir a misa los domingos. A que esto no figure en los libros de la historia oficial de España. En efecto, la llegada de la paz fue posible imponiendo treguas, y el primer paso para pacificar los caminos durante la Edad Media tiene por nombre Paz y Tregua. Nació en el oeste de la cordillera de los Pirineos, entre la actual Girona y Perpiñán. La historia oficial lo ignora, como otros tantos acontecimientos históricos que suceden en estos montes, ya que solo la reconquista asturiana merece su atención. Es una pena comprobar que quien con la boca grande anuncia la unidad hispana, con la pequeña silencia todo lo que no sucede en Castilla. Estamos en la Edad Media. El territorio está desmembrado. Las iglesias y los monasterios han sido destruidos por los musulmanes. La anarquía reina sin límites, y la inseguridad de los caminos no ayuda al restablecimiento de la agricultura y por tanto de la economía, e impide llegar a las iglesias para escuchar las palabras de Jesús, ya que el mero tránsito para visitar la parroquia en cualquier momento supone no solo el peligro de perder los bienes materiales, sino la vida. Entre los ciudadanos se instaura la violencia y la fuerza, como autodefensa, y en la práctica lo habitual es el pillaje. En esos días y en medio de estas circunstancias aparece la figura del conde Oliva, que gobierna el condado paterno de Ampurias. Es el tercer hijo del conde Oliva Cabreta, primer conde de Cerdaña y Besalú, y de su esposa Ermengarda de Ibar. Por lo tanto, es bisnieto del conde Wifredo el Velloso. Tiene 4 hermanos: Bernardo Tallafero de Besalú, Wifredo II de Cerdaña, Adelaida y Berenguer, que pronto se convertirá en el obispo de Elna, el Valle de la Cerdaña. En el año 985, Oliva participa en una expedición de guerreros cristianos que acuden en ayuda de la ciudad de Barcelona, que ha sido saqueada por los musulmanes. Al cruzar sus murallas, todavía con hogueras humeantes y cuerpos malheridos en sus calles, el conde recibe un fuerte impacto visual que le causa una enorme impresión. Pero hay que seguir el camino, ya que los hispanogodos intentan alcanzar a las últimas tropas enemigas que andan por Balaguer, camino de Albelda. Ambos ejércitos coinciden en esta población, y el mejor conocimiento de la orografía permite a los cristianos propinar un duro castigo a la retaguardia musulmana. Al finalizar la pelea, los vencedores pasan recuento de heridos y fallecidos. Su hermano Berenguer, obispo de Elna, se encuentra entre los últimos. La impresión que sufre el joven conde lo traumatiza hasta el punto de abandonar las armas y dedicarse a la meditación durante unos meses. Al final, decide renunciar a su dignidad de conde para ingresar en el monasterio de Ripoll como un monje más, y consume sus días dedicado a la restauración del patrimonio de la iglesia que ha sido dañado por la cefia musulmana. Monasterio de Ripoll. Mientras el monje Oliva se dedica a la vida contemplativa, el día a día transcurre en una constante inseguridad. La violencia no respeta edad ni lugar. Incluso quienes asisten a la Santa Misa Dominical se ven afectados, siendo especialmente vulnerables las pequeñas iglesias aisladas. En ese contexto, el joven monje inicia su carrera eclesiástica hasta alcanzar el obispado del Aseo de Vic, donde vuelve a enfrentarse a los abusos amparados por leyes que favorecen a los poderosos. Ahora, sin embargo, su fervor religioso lo impulsa a defender a los necesitados y brindarles seguridad. Tras meses de reflexión, concluye que lo primero es frenar la violencia y garantizar el respeto a los bienes privados y en los lugares sagrados. El segundo paso es promover el compromiso en las asambleas mixtas de laicos y clérigos para lograr un acuerdo de no agresión, evitar ataques por sorpresa y fomentar la resolución de conflictos por la vía de la justicia, suprimiendo represalias, venganzas y actos de bandidaje. Ese es, en síntesis, el proyecto de Oliva en sus inicios en la Aseo de Vic. Una pequeña población del condado de Rosellón, se celebra un sínodo presidido por el obispo Berenguer de Gurb. Etimológicamente, sínodo proviene del griego sin, juntos, y odos, camino, aludiendo a la idea de caminar juntos. Este tipo de encuentro religioso reunía periódicamente a obispos para compartir experiencias y buscar soluciones pastorales de validez universal. Oliva asiste por primera vez y expone su propuesta para restaurar la paz entre sus feligreses. Aunque bien recibida, no se adopta ninguna resolución, por lo que habrá que esperar 5 años.
En 1027, con Berenguer en peregrinación, Oliba preside el nuevo sínodo, logrando la aprobación de un decreto según la traducción de Ramón de Abadal. En el año de la encarnación de 1027, a 17 de las calendas de junio, llegó Oliba, pontífice de Osona, en representación de Berenguer, obispo de Elna, junto a clérigos y fieles, hombres y mujeres, reunidos en el Prat de Toules. Tras encomendarse a Dios, examinaron cómo se habían observado los estatutos decretados por los obispos de Oliba y Berenguer, y al constatar su olvido y violación, los ratificaron en su forma original. Decretaron, por tanto, que ningún habitante del condado ni obispado atacara a su enemigo desde la hora nona del sábado hasta la prima del lunes, para que se respetaran las obligaciones dominicales, que nadie asaltara a clérigos o monjes desarmados, que las iglesias y casas en un radio de 30 pasos fueran inviolables. Esta tregua se establece porque al margen de la ley divina y la religión cristiana, proliferaban la iniquidad y el enfriamiento de la caridad. Además, prohibieron que se atentara contra los bienes de la iglesia madre de Elna y de otras iglesias y monasterios, que se mantuvieran uniones incestuosas hasta el 6º grado, que se repudiara a la esposa legítima para tomar otra. Quien incurre en estos actos y no se arrepiente en 3 meses ante los canónigos, sería excomulgado. La excomunión implicaba que ningún cristiano pudiera comer, beber, saludar ni hablar con ellos, salvo que se arrepintieran. Y si morían excomulgados, no serían enterrados en suelo eclesiástico ni se rezaría por ellos. Pasados 3 meses sin arrepentimiento, serían condenados por anaterna, como Judas, de morir en pecado sin redención. Serían condenados eternamente. Los canónigos se comprometieron a no absolver sin consentimiento del arcipreste y demás hermanos. Se celebrarán oficios por los excomulgados durante 3 meses en busca de su conversión. Si persisten en su pecado, serán sometidos a la excomunión definitiva. A quienes cumplan este decreto, Cristo les concede paz y misericordia. Amén. En el año 1022 se instauró por primera vez en la península ibérica una tregua que garantizaba la paz desde la tarde del sábado hasta el amanecer del lunes, para que los cristianos cumplieran sus deberes religiosos dominicales. El castigo por infringirla era la excomunión, la pena más severa entonces para un cristiano. El abad Oliba, quien ya había impulsado estas medidas en la CEO de Vic desde 1017, logró en el sínodo de Elna de 1027 la aprobación de la normativa de la tregua de paz, que se expandió por la provincia narbonesa y se reforzó en el sínodo de Vic de 1030. La norma prohibía guerras entre nobles, asaltos e invasiones armadas, y se conoció como tregua de Dios. Para consolidarla, era imprescindible la adhesión de los poderosos. Oliba, antiguo noble y conde del Bergueda y Rípoles, supo negociar eficazmente. Asistieron al sínodo numerosos cargos episcopales, varios familiares suyos, y condes como su hermano Bernardo Tallafero, Besalú o Wilfredo Cerdaña, con respaldo también de los jueces condenales. Gracias a este respaldo se constituyó la tregua de Dios, formulada así: nadie debía asaltar iglesias ni casas en su entorno, 30 pasos, salvo los eclesiásticos autorizados en caso de excomunión. Las iglesias usadas por ladrones perdían protección si el obispo no recibía satisfacción. Atacar un recinto sagrado implicaba reparación obligatoria y excomunión. Se prohibía dañar clérigo o robar bienes de monjes o canónigos o sustraer animales. También se vetaban incendios de casas campesinas o agresiones a vecinos y destrucción de sembrados y olivos. Las penas incluían el doble de reparación del daño, excomunión, juicio de agua fría o incluso exilio perpetuo en caso de homicidio. Los tiempos sagrados de la tregua incluían el Adviento, la Cuaresma, Pentecostés y numerosas festividades, extendiéndose desde el anochecer anterior hasta el amanecer siguiente. Quien violara la tregua debía compensar al doble o afrontar excomunión. Quien la observase recibía la bendición de Dios. Quien no, la excomunión y el rechazo social y religioso, incluso la negativa a recibir sepultura cristiana. Los obispos prohibieron también construir castillos durante las treguas, a menos que su edificación hubiese empezado 15 días antes. En poco tiempo se implantó así un código válido para nobles y vasallos, sancionado espiritualmente y reforzado por la nobleza. La tregua de Dios buscaba limitar la violencia interna y fomentar la fidelidad y la conciencia caballeresca.
Gracias a Oliba, se impusieron normas de paz aceptadas por los nobles en asambleas episcopales. En 1042, las treguas semanales seguían el modelo fijado en Vic en 1033, prohibición de violencia entre la hora nona del sábado y la hora prima del lunes, incluyendo la protección de clérigos y laicos en tránsito a la iglesia y sus alrededores. La excomunión implicaba aislamiento total, incluso después de su muerte. Al regresar a Ripoll, Oliba comunicó a sus monjes la ampliación del periodo de tregua, extendido desde la tarde del jueves hasta el amanecer del lunes, con señal de campana desde las iglesias. Persistía el problema de los conflictos entre nobles, a menudo librados en tierras campesinas. Oliba, con experiencia en la nobleza, promovió el diálogo y la ampliación del concepto de la tregua. La tregua de Dios terminó fijándose desde el miércoles por la tarde hasta el lunes al alba, incluyendo domingos, adviento y festividades. Prohibía venganzas, asaltos y enfrentamientos armados, y fue reafirmada en Vic en 1033 y 1064 con la presencia de obispos y nobles de Rosellón, Conflent y Vallespir. Las penas incluían doble indemnización, juicio de agua fría y exilio perpetuo por homicidio, así como la prohibición de construir fortificaciones o agredir a clérigos y campesinos. La obra de Oliba se difundió por el sur de Francia, influyendo en el Concilio de Narbona, 1031-1042, el de Niza, 1041, y en el orden benedictina gracias a Cluny, San Odilio y el obispo de Nitard con eco de Normandía. En 1214, durante la minoría de Jaime I, el legado papal Pedro de Benevento decretó la constitución de paz y tregua en Cataluña. Se exigía juramento de fidelidad a las normas a todos los mayores de 14 años. En cada ciudad, un noble y un ciudadano elegidos deberían velar por su cumplimiento. Las asambleas continuaron durante el reinado de Jaime I, 1218 a 1251, ajustando la legislación a las necesidades del momento. En el siglo XIV, la normatividad se recopiló como directorio para jueces y notarios, y su difusión manuscrita perduró hasta el siglo XVI. La paz y tregua de Dios, implantadas en la Europa cristiana medieval, representan una legislación de paz con alcance internacional, que lamentablemente ha sido marginada en la historiografía española. No se trata de hogueras, sino de paz. Conclusión. Buscar la paz en el año 1022 tiene algo de increíble y de fantástico. Lo lamentable es que este hecho quedó oculto en una historia de España repleta de falsedades y demostraciones de violencia para gloria de nadie, mientras en el resto de Europa el luchar por la paz resulta halagador. A este capítulo le sigue la vida y la obra del primer emperador de la Europa cristiana, Carlomagno. Si don Pelayo modeló Asturias, Carlomagno creó Navarra, Euskadi, Aragón y Cataluña, pero la historia de España continúa ignorándolo. El autor de este texto es Antonio J. Planels, licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia. Fue profesor de Historia de España, Protocolo y Ceremonial en la Universidad de Barcelona.